Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener el servicio de esta tarde. Esperemos que ustedes se conecten allá donde se encuentre y podamos ser de bendición en esta tarde. Queremos compartir un poco de la palabra de nuestro Dios. No es el mensaje más alentador que me gustaría predicar, ¿verdad? Pero siendo fiel a la secuencia que estamos llevando, vamos a terminar de ver el mensaje de la Odisea y buscaremos centrarnos en aquellas cosas principales que el Señor promete a su pueblo si se vuelve a Él y busca el tesoro espiritual que es Dios mismo. Vamos a leer la palabra de Dios, Apocalipsis, el último mensaje de esta serie de las 7 iglesias. Queremos terminar con esto. Apocalipsis 14, capítulo 3, versículo 14 al versículo 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unta tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Amén. Principalmente a las iglesias de estos tiempos, ¿verdad? Se dice que hoy en día la mayoría de las iglesias precisamente se identifican con esta iglesia de la Odisea. Cada iglesia que hemos visto corresponde a la era de cierto tiempo que ha existido la iglesia en este tiempo, en este mundo, y se cree, ¿verdad?, según los teólogos, la iglesia de la Odisea representa desde el siglo XX en adelante. Ahora, pero también recuerde lo que dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. No todos los cristianos tenemos que parecernos a la iglesia de la Odisea. Vamos a orar, porque no nos oramos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo de enseñanza, pidiendo, mi Dios, la unción de tu Santo Espíritu, el poder y la libertad, mi Dios, sobre mí para la palabra,
y que llegue a los corazones y que sea de bendición. Padre, te necesitamos. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder. Manifiéstate, Señor, grandemente. Dios, y bendice a cada uno de los que aquí estamos. Danos, mi Dios, una doble porción del poder y sabiduría de tu Santo Espíritu. Que tu gracia y tu misericordia se manifiesten poderosamente en nuestras vidas. Danos, mi Dios, ese espíritu de fortaleza y de amor. En el nombre de Cristo, que es sobre todo nombre, pedimos tu poder, dependemos de ti. Sabemos que sin ti no somos nada, somos frágiles y vulnerables. Por eso es que necesitamos ser revestidos de tu gracia y de tu poder. Pedimos que tú nos uses para hacer bendición en Cristo Jesús y poner tu nombre en alto, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, les comentaba, les decía, hermanos, en las palabras introductorias a esta enseñanza, que no tenemos que tener una vida espiritual semejante a la iglesia de la Odisea. Podemos identificarnos con la iglesia de Filadelfia. Aquí hay dos versículos importantes. Aquí en el versículo 9, desde el versículo 8, 3, 8 y el 10. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ahí está el carácter de fidelidad. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Luego dice, y es una promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y luego dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Obviamente el versículo 10 está hablando de los sucesos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, del tiempo de tribulación. Luego dice a su iglesia, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, precisamente para que no caigamos en el estado espiritual miserable del tiempo de la Odisea, de esa gente, amén, que es religioso solamente, amén, que tiene ritualismo, pero sin consistencia, sin vida, que es un ritualismo vacío. Eso era lo que tenía esta iglesia. Solamente tenía ritualismo, amén, pero era algo vacío. Por eso el Señor era tibia, y Él dice, te vomitaré de mi boca. Versículo 15 y 16 tenemos la reprobable temperatura. Amén. 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué quiere decir? Ojalá fueses frío. Bueno, aquellos fríos, amén, son aquellos que están totalmente perdidos. Representan totalmente aquellos que al menos están conscientes de que están perdidos, que están conscientes de que están sin Cristo,
que están conscientes que no tienen una relación con Dios. Y los tibios son aquellos que creen que tienen una relación genuina con Dios, pero es puro ritualismo vacío. Amén. Entonces hay más esperanza para aquellos que están conscientes de su condición espiritual, que están alejados de Dios. Hay esperanza para que ellos puedan ser salvos, porque no están engañados todavía. Amén. Por sí mismos. El peor engaño es el autoengaño, cuando nosotros mismos nos queremos engañar y sabiendo que estamos en pecado, sabiendo que no tenemos una verdadera relación con Dios, decimos y profesamos ser hijos de Dios y decimos que tenemos una relación con Dios, y es más, a veces hasta nos atrevemos a condenar a los demás. Ese es lo peor. A ver, por eso dice el Señor: ojalá fueses frío o caliente, que es lo que el Señor más desea. Caliente, ¿qué quiere decir? Es aquellos que tienen una pasión por Dios, que están apasionados por Dios, por la verdad de Dios, que tienen celo de Dios en su corazón y quieren vivir para Dios. Entonces Dios reprueba esta condición. Luego dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Note: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta en el original quiere decir: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Amén. Cambia un poquito ahí, yendo a la versión más original. Dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Estoy a punto de desecharte de mí. Entonces, con eso el Señor le está diciendo: arregla tu condición espiritual cuanto antes. Tu temperatura espiritual es importante que cambie de inmediato, porque estoy a punto de vomitarte. Ahí está la dura advertencia. ¿Ven? Luego el Señor, versículo 17, describe el Señor, le confronta el Señor a la iglesia con su realidad, denuncia. Amén. Primero Él menciona lo que ellos pensaban, como decía: yo sé lo que tú piensas de ti mismo, pero esta es la realidad. Versículo 17: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable. Y sigue la lista. 5 cosas negativas menciona. Note la primera parte: porque tú dices. A ver, está diciendo el Señor Jesucristo: esa es tu opinión que tú tienes de ti mismo. Y no hay nada peor como tener, como lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 13: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No hay peor cosa más de que nos creamos mucho más de lo que realmente somos. No se le olvide que Dios sabe lo que somos delante de Él. Tengamos cuidado de no tener un falso concepto de nosotros mismos. Porque a veces hay cristianos que dicen: bueno, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero muchas veces no hacen aquello, no hacen ciertas cosas, pero tampoco hacen lo que deben de hacer.
y a otra cosa que los lleva a no practicar ciertos pecados. Aquí estamos hablando, hermanos, de una iglesia moralista que quizás tenía una cierta moral, ciertos valores morales, pero totalmente desprovista de humildad. No tenía humildad delante de su Dios. No tenía una comunión genuina con Dios. Por lo tanto, era miserable. Dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna, escuche bien, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Eso de qué nos habla? De una falsa seguridad, de una falsa satisfacción. Eso quiere decir, hermanos, que sí, podemos llegar a tener una vida tan cómoda que creemos que no tenemos necesidad ni del mismo Dios de quien vienen las bendiciones. Ese es el espíritu, el corazón más desagradecido delante de Dios. Porque teniéndolo todo, en vez de ser agradecidos con Dios y buscar a Dios, dicen, no, esta iglesia llegó a pensar que aún no necesitaba de Dios. Por eso en el verso 20, el Señor está tocando a la puerta y pidiendo entrar a tener comunión con la iglesia, porque se habían vuelto tan indiferentes al Señor que creían que no lo necesitaban. Se sentían tan plenos y tan satisfechos con algo tan trivial como son las cosas materiales, que pensaban que no necesitaban a Dios. Y no se sorprenda, porque dígame, ¿cuántas veces usted y yo hemos actuado así? ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos levantado y hemos comenzado el día sin doblar nuestras rodillas delante de Dios, ni para agradecer a Dios, ni para pedir a Dios su poder y su gracia y su misericordia? Porque estamos bien, porque nuestra familia está bien, porque nosotros tenemos salud, porque tenemos el refri lleno, porque estamos saciados. Dígame si no. Muchas veces hemos sido ingratos y hemos tenido el espíritu de autosatisfacción, al igual que la iglesia de Laodicea. Que Dios nos libre de tener este espíritu. Aunque tengamos todo en santa paz, aunque tengamos una buena salud, aunque tengamos el refri lleno, demandado, la despensa bien surtida, más razón debemos de ser agradecidos con Dios y debemos de reconocer que todo viene de Él y debemos de darle gracias
y necesitamos su gracia y su misericordia. Amén. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir. Usted y yo estaremos tan mal, que la gracia y la misericordia de Dios no sean suficientes para sostenernos si aprendemos a depender de Él. Y nunca estaremos tan bien, absolutamente bien, que no necesitemos de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Siempre lo vamos a necesitar, sea cual sea nuestra condición. Siempre lo vamos a necesitar. A lo que quiero llevarlos, al pensamiento que quiero poner en nuestras mentes, que siempre, número uno, debemos de ser agradecidos con Dios, cualquiera que sea nuestra condición, y buscar su presencia, buscar su poder, buscar su gracia en todo tiempo. Amén. Eso es lo que nos va a sostener en el valle del dolor, en el valle de la tristeza o en la abundancia, en la cima de la bendición. Amén. Recuerde, la bendición más grande no son cosas materiales, no es cierta condición. La bendición más grande es nuestra intimidad, la presencia del Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Eso es la bendición más grande, su gloria manifestada en nosotras, y eso lo podemos tener en cualquier circunstancia. Amén. De hecho, Dios no está peleado con el que tengamos, porque Dios decide la condición de cada quien. Dios decidió que Abraham fuera riquísimo. Amén. Pero ¿sabe por qué? Que era un hombre que nunca iba a poner su amor en las cosas materiales. Él se pasó su vida, dice allá Hebreos 11, viviendo en tiendas con Isaac. Y era, dice, riquísimo en oro, plata y ganado. Abraham podía tener una mansión y prefirió vivir en carpas. Dice, porque buscaba una patria celestial. Amén. Amén. Una ciudad celestial cuyo arquitecto es Dios. ¿Por qué? Porque amaba al Dios del cielo. Ahí debe de estar nuestro amor y no en las cosas materiales. El problema de la Odisea fue que pusieron su amor y su afecto y satisfacción y gozo en las cosas materiales, y eso los llevó a la miseria, como lo dice aquí la segunda parte del texto. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado. Amén. Un desventurado, pobre, ciego, desnudo. Cuántas cosas, calificativos. Todo eso habla de una vida arruinada, infeliz, amén, miserable. En griego es la palabra griega eleinos, que significa estar en la miseria, estar en la ruina, pobre,
Viene de la palabra griega topos, que significa limosnero. Fíjate, ellos decían, somos ricos. Quizás hasta algunos socios de bancos, que la Odisea era donde había bancos muy poderosos económicamente, pero el Señor los veía, dice, como limosneros, mendigos. Amén. Pero vemos acá en la iglesia de Esmirna lo contrario. 2:9, miren lo que dice 2:9. 2:9. Yo conozco tus obras y tribulación y tu pobreza. Note, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Note, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Esta iglesia era pobre, había pasado por sufrimiento, estaban siendo perseguidos, les habían quitado sus posesiones y todo. Económicamente, podríamos decir, estaban en la ruina. Pero espiritualmente el Señor le dice, tú eres rico. Y si usted ve, Esmirna y Filadelfia son las iglesias que no recibieron ninguna represión, ningún reproche. Ningún reproche. Si el Señor decide que seamos atribulados y pobres en este mundo, pero si de esa manera mantendremos la riqueza espiritual que viene solo de Dios, que así sea. Amén. Que Dios nos guarde en su íntima comunión. Esa es la riqueza más grande que podemos disfrutar nosotros en este mundo. Desventurados y ciegos, cuántas cosas. Desnudos. Apocalipsis 3:4. Veamos lo que dice acerca de eso. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no, vendré sobre ti como ladrón. Estoy leyendo el 3, el 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Gracias a Dios, en esta iglesia había algunos todavía que conservaban esas vestiduras blancas. ¿Qué es? Las vestiduras de las que habla el Señor Jesucristo, que le hacían falta a esta iglesia de la Odisea, que ésta se vestía con toda pompa. Amén. Se dice que en la Odisea se cultivaba una tela negra finísima, de la tela más fina. Amén. Y seguramente estos miembros se vestían con esa tela negra finísima, carísima. Pero el Señor los veía como si estuvieran desnudos. ¿Por qué? Porque no tenían la santidad de Dios, las justas obras de nuestro Dios. 19:8 de Apocalipsis. 19:8 de Apocalipsis nos da otra idea, que es esas vestiduras que necesitamos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Aquí está hablando, aquí está Juan, tiene una visión de la iglesia en gloria, glorificada, diciendo que está preparada para las bodas del Cordero. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego nos da la explicación, porque el lino fino es las acciones
justas de los santos. Amén. Estas son las vestiduras que debería de tener la iglesia de la Odisea, pero estaba desnuda. Aquí revela toda su pobreza espiritual que tenía esta iglesia. El consejo, veamos ahora el consejo de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia. Por tanto, yo te aconsejo oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Ahí está. ¿A dónde tenía que ir esta iglesia para vestirse apropiadamente, para tener comunión con su Salvador? A Él mismo. Amén. Recuerde, Él es el proveedor de nuestro vestuario. Fuera de Él, todo lo que usted se pueda poner sin las vestiduras de justicia y de gracia de Cristo son hojas solamente. Amén. Acuérdese lo que pasó con Adán y Eva cuando ellos pecaron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Principalmente estaban desnudos de la justicia de Dios. Ellos antes estaban vestidos con la justicia de Dios. Al pecar, esa justicia de Dios desaparece de sus cuerpos, y lo primero que experimentaron fue temor, fue miedo, fue vergüenza, y trataron de esconderse. Pero qué triste que hoy en día mucha gente está desnuda en los dos aspectos, y como dijo Jeremías, no saben tener vergüenza. En el Medio Oriente, en esta cultura, aun cuando el Señor habla, era una de las peores vergüenzas que alguien estuviera desnudo. Ahora, la desnudez, el que alguien enseñe su cuerpo, lo nombran un arte. ¿Por qué? Se cumple lo que dice el Señor en Isaías. Ay de aquel que a lo malo le nombran bueno, y a lo bueno malo. Hoy en día la gente no sabe tener vergüenza. Se desnudan con todo el descaro, porque ya no hay temor de Dios, por lo tanto no hay pudor. Son desnudos, muchos están desnudos. Los de la Odisea, ellos se creían muy elegantes porque se vestían con la mejor ropa. Quizás físicamente se vestían apropiadamente, muy elegantes, pero espiritualmente no tenía nada. Pero hoy en día hay gente todavía en nuestra sociedad, y aunque se dice cristianos, peores que los de la Odisea, porque ni siquiera físicamente se visten apropiadamente. Es una vergüenza. Por eso el Señor dice: yo te aconsejo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, amén, en fuego. Que de mí compres oro refinado.
¿Cómo vamos a comprar del Señor? Número uno, ¿qué es el oro? El oro en la Biblia normalmente representa, y principalmente en aquellos instrumentos que han sido consagrados a Dios, representa lo espiritual. El candelero era hecho de oro puro. Todos los muebles del tabernáculo estaban cubiertos de oro, porque representaban el cielo, lo espiritual. Entonces, el oro en cierto sentido en la palabra representa lo espiritual. El oro, ¿por qué? Porque el oro es el rey de los metales. El es indestructible, es resistente al fuego. Lo único que pasa con el oro cuando usted lo pasa por el fuego, entre más lo pasa por el fuego, purifica. Entonces, el oro en la Biblia también, amén, es la fe purificadora. Es una fe purificada, es una fe purificada, como lo dice Pedro allá en su carta. Eso es el oro. Pero dice el Señor que de mí compres. ¿Cómo vamos a comprar? Es cuando nosotros rendimos principalmente nuestro orgullo. Lo que le está diciendo el Señor a esta iglesia: rinde tu orgullo, tu prepotencia y tu satisfacción, y rinde y reconoce, amén, que me necesitas. Entrega tu vida completa a mí. En otras palabras, haz morir tu yo y tendrás el oro refinado, y podrá surgir en ti el carácter de Cristo. Pero tenemos que hacer morir el yo para que el carácter de Cristo pueda fluir en nosotros. Las vestiduras, ya lo hablamos, ya dijimos que son: y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con esta iglesia también se jactaba que en la Odisea tenían la mejor medicina, amén, los mejores oculistas y la mejor medicina para los ojos, amén. Pero espiritualmente eran ciegos porque no tenían visión. No había visión. ¿Cómo podemos tener la visión de Dios? Cuando vayamos a su palabra y digamos a Dios, como dijo el salmista del Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. Solamente la palabra de nuestro Dios puede darnos la visión espiritual que necesitamos. Solamente nuestro en Dios es el que abre los ojos a los ciegos. Y no importa qué tan grave sea nuestra ceguera, cuando venimos a Él, Él tiene el poder, amén, no solamente para abrir los ojos, tiene el poder para crear aún los propios tomates de los ojos en nuestra vida. Amén. Amén. Él lo puede hacer todo. Él lo puede hacer todo. Nos vamos a ir rápido. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiento. Amén. El llamado de Dios, el llamado del Señor Jesucristo a la iglesia, al arrepentimiento. Él ve la condición de esta iglesia. El Señor había sido puesto afuera, pero aún así el Señor le llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él desea tener comunión con Él. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Él sigue hablándole a esta iglesia. Quiere sacarla de su miseria y quiere llevarla
a una verdadera riqueza, quiere llevarla a una verdadera comunión con Él. La cena en la cultura judía era la comida más importante, porque era donde se reunían todos los miembros de la familia, y podían convivir, y podían hablar de todo, y podían descansar. Tenemos la última cena del Señor Jesucristo con sus discípulos. Allá en San Juan, capítulo 13, versículo 23 al 25, nos habla. Juan nos habla. Juan sabía de lo que es tener intimidad con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor estaba hablando ahí, que uno de ellos le iba a entregar, Pedro ve a Juan, dice, y el discípulo que estaba recostado al lado de Jesús, le dice, pregúntale quién es. Y luego dice el 25, y el discípulo que vuelve a decir que estaba junto a Jesús, le preguntó. La cena es un tiempo de compartir y de intimidad. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Él quiere tomar tu vida, estar en tu vida, estar en mi vida y compartir lo mejor. Amén. Él quiere tener compañerismo con su iglesia. Amén. Iglesia, es tiempo. Tu indiferencia, que dejes de buscar la satisfacción en cosas triviales, vacías, huecas, que no tienen ningún valor ante los ojos de Dios. Y Amén. busques la verdadera riqueza que viene de Dios. Amén. La riqueza más grande es Dios mismo. Amén. Así es. Dice en el Salmo 16, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Solamente y solamente en Jesucristo seremos plenos, estaremos satisfechos. Que no te engañe el diablo y tu falsa comodidad diciendo que lo tienes todo, porque no, si no tienes a Dios, no tienes nada. Eres un miserable. Amén. Necesitamos a Dios, pero con Amén. Dios lo podemos tener todo. Que Dios les bendiga. Amén. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos. Te damos la honra y la gloria porque eres nuestro Dios. Digno de toda la alabanza. Dios, te necesitamos, guárdanos. Ayúdanos a siempre estar conscientes, Dios, que sin ti nada somos y nada significativo podremos hacer en este mundo. Estaremos viviendo una vida sin sentido, porque no importa lo que logremos y alcancemos, todo en este mundo, todo eso aquí se quedará. Solamente permanecerá para siempre, Dios, tu palabra. Solamente permanecerá para siempre las almas que podamos ganar para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a depender de ti, a vivir para ti, y danos, oh Dios, esa riqueza que eres tú mismo. Llénanos de tu presencia, tu gracia, de tu poder, en el nombre de Cristo.